Buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, me permito dar por instalada la 14ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados para el día de hoy, 11 de diciembre de 2025, siendo las 12 horas con 35 minutos. Esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia del magistrado primero Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente José Rubén Ruiz Ramírez y magistrada tercera Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistidos por la de la voz María Soledad Dagger Guerrero, secretaria auxiliar de esta sala, en funciones de secretaria de acuerdos por vacaciones de su titular. Teniendo en consideración que es del conocimiento del señor magistrado y la señora magistrada el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el 24 de noviembre del presente año, pregunto si no existe observación alguna, señores magistrados, si se aprueba por votación económica. Señor magistrado, informo que el sentido de la votación es de 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 24 de noviembre del año 2025. Señora secretaria, procede a dar cuenta con los asuntos listados para resolver el día de hoy. En la convocatoria de los tocas listados para sesionar el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por medios digitales, así como en los estrados de esta alzada, y en atención al orden de lista previamente aprobada, se inicia con el proyecto del magistrado primero. Toca 205-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 1068/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física, inicialmente por conducto de 3 endosatarios en procuración, actualmente continuado únicamente por 2 de ellos en virtud de la revocación del endoso realizado al tercero en auto de fecha 14 de marzo del año 2022, en contra de 5 personas físicas, actualmente continuado únicamente en contra de 4 de ellas en virtud del desistimiento presentado respecto de la última. Señor magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra de los demandados, entre ellos la olla excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia al señalar que la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado debiera incompetente para conocer del presente asunto por razón de materia. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que no existe un conflicto competencial por razón de materia, ya que la acción ejercida por la parte actora es de naturaleza mercantil, al encontrarse sustentada en un título de crédito denominado pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra regulado por las disposiciones normativas recogidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que tal como se observa son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupa de regular los actos comerciales que la ley prevé. Y el pagaré, al tratarse de un título de crédito, el cual trae aparejada de ejecución y satisface los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la vía procedente para declarar su pago es la ejecutiva mercantil. En ese sentido, resulta notoriamente improcedente la excepción de estudio, por lo que la titular del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. Asimismo, se propone no dar lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria, a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón o el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede a la secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos
A favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 205-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 1068/2019. Continuando con el orden de la lista, se procede con el proyecto del TOCA 207-2025 del magistrado segundo. Recurso de apelación interpuesto por 2 personas físicas en nombre, representación y en ejercicio de la patria potestad de sus hijas menores de edad de identidad reservada, en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada por la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 833-2021, relativo al juicio de tercería excluyente de dominio promovido por los apelantes en nombre, representación y en ejercicio de la patria potestad de sus hijas menores de edad, siendo 2 personas físicas designadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado como representantes legales de las menores de edad involucradas en contra de las partes del expediente número 871-2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por una persona física por conducto de su endosatario en procuración y continuado por una diversa persona física como cesionario de los derechos adquiridos en este juicio respecto a la ejecución de la sentencia ejecutoriada que correspondían al promovente inicial, demandado ejecutante, en contra de una persona física. Señor magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que se somete a su consideración, a manera de síntesis, se propone revocar la sentencia impugnada debido a que es esencialmente fundado el primero de los agravios expuestos. Asiste la razón a los inconformes cuando arguyen que es ilegal el embargo trabado sobre el predio de origen, ya que en la fecha que se inscribió tal gravamen en el registro público ya no era propiedad del demandado ejecutado, por cuanto que mediante escritura pública se llevó a cabo la donación a título gratuito con reconocimiento de adeudo a favor de sus hijas, lo cual es así por cuanto que la consolidación de la actuación jurídica contenida en dicho instrumento público se dio desde el momento en que se llevó a cabo ante el fedatario público. En ese sentido, se estima incorrecto lo expuesto por la ACO en la sentencia recurrida, por cuanto que en el presente caso no existe incertidumbre respecto a la fecha de celebración del contrato de donación y por el contrario, se estima que el documento en que fue presentado para sustentar la tercería es idóneo para demostrar el derecho de propiedad que aducen tener las terceristas con anterioridad al embargo sobre el bien inmueble de que se trata. De esa forma, se estima adecuado llevar a cabo el análisis de los elementos en la acción de exclusión de bienes. En ese sentido, en la especie se estima que los elementos de procedencia se encuentran satisfechos por cuanto que el cúmulo probatorio aportado al juicio de origen permite demostrar que el bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil con el cual se relaciona la tercería excluyente de dominio es propiedad de las menores de edad de identidad reservada y no del demandado ejecutado. Así, se considera que las promoventes de la acción cumplieron con la carga de la prueba en términos de los artículos 1194 y 1370 del Código de Comercio aplicable, ya que las opositoras fundaron su oposición en prueba documental idónea. En cuanto al primer elemento de la acción, se tiene que para acreditar la propiedad del bien inmueble que no se ocupa la parte actora en su escrito inicial, ofreció como prueba la copia certificada de una escritura pública. Cabe aclarar que en el juicio de tercería lo que se acompañó fue la certificación del cotejo de la copia certificada por el director del archivo notarial de una donación a título gratuito con reconocimiento de deudo, sin que pase desapercibido que de las constancias que integran la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil se advierte la existencia del primer testimonio de la escritura pública de que se trata, la cual se tiene a la vista y se puede tomar en cuenta para resolver el presente asunto, lo anterior con fundamento en la jurisprudencia con el rubro tercería excluyente de dominio en el juicio mercantil. El juez tiene facultad incluso de oficio para tener a la vista y considerar las actuaciones que obren en el juicio principal. De esa forma se estima adecuado que a dicha prueba se le conceda valor probatorio pleno en términos de los artículos 1237 y 1292 del Código de Comercio aplicable por encontrarse definida como documento público, pues fue expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones
aunado a que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1294 del mismo ordenamiento, las actuaciones judiciales hacen prueba en relación al primer testimonio de la escritura pública de referencia. De esta manera, se estima que con dicha probanza se logra evidenciar que el bien inmueble de que se trata fue adquirido por las terceristas en fecha 10 de septiembre de 2018 a través de un contrato de donación a título gratuito con reconocimiento de adeudo otorgado a su favor por su padre y su madre, y a su vez esta última aceptó de ese mismo momento la traslación realizada a favor de sus hijas, a las cuales representó para tal efecto. Sin que obste a lo anterior el hecho de que en dicho instrumento únicamente aparezca que su madre le dio su consentimiento conyugal para la donación, puesto que no existe dato alguno que permita determinar que no era su intención llevar a cabo tal acto. Esto con apoyo en la tesis aislada del rubro donación, contrato de carácter de donante. A más que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1483 y 1486 del Código Civil del Estado, la donación es perfecta desde que el donatario la acepta, así como que la aceptación puede hacerse en la misma escritura de donación, lo que aconteció en el presente caso. Por tanto, debido al parentesco existente entre las partes donante y donatario, se evidencia que la donación de que se trata fue perfecta desde el momento en que se firmó dicho acto ante un fedatario público, lo que encuentra soporte en lo establecido en el ordinal 1485 del citado código, así como en la jurisprudencia del rubro contrato de donación. La forma legal de escritura pública que debe observarse tratándose de bienes inmuebles tiene una finalidad probatoria, por lo que la aceptación del donatario hecha saber al donador puede aprobarse con otros elementos siempre que se acredite de manera fehaciente, así como la jurisprudencia del título de donación. El contrato relativo se perfecciona con la declaración simultánea de voluntad externada por los cónyuges al liquidar la sociedad conyugal en su carácter de donantes y representantes de sus menores hijos, legislación de los estados de Sonora y Chiapas. Sin que obsta lo anterior, el hecho de que el entonces promovente del juicio ejecutivo señalara diversas cuestiones, pues en cuanto a que el documento base de la acción es fraudulento, se considera que en el juicio de origen no se aportó elemento de prueba que permita establecerse que se hubiera declarado judicialmente falso, nulo o inexistente tal instrumento, sin que lo anterior implique que se coarte el derecho de la parte afectada para hacer valer la acción que corresponde. Además de que del análisis de la certificación del Consejo de la copia de cotejo, de la copia certificada por el director del archivo notarial de una donación, se observa que se hizo constar que dicho contrato sí fue expedido ante un fedatario público. Por otra parte, respecto a que dicha escritura pública fue firmada con fecha atrasada, se aprecia la existencia del primer testimonio de la escritura pública, la cual, si bien aparece como autorizada el 5 de octubre de 2018, se estima que para efectos de establecer la certeza del mismo, se debe atender al día en que se celebró el pacto y no a la de su autorización, lo cual se puede evidenciar también con la certificación del cotejo antes señalada, con la cual se demuestra que en la fecha 10 de septiembre de 2018, los aquí recurrentes comparecieron ante un notario público a fin de celebrar el acto relativo, probanza en la que se puede apreciar las firmas de los promoventes junto con la del fedatario público, lo que comprueba que ese documento adquiere la categoría de fecha cierta a partir de ese momento. Resulta orientadora a ese aspecto la tesis aislada con el rubro documentos de fecha cierta. Para establecerla debe atenderse primordialmente al día en que comparecen los contratantes ante el fedatario público a celebrar el pacto y no a la en que se autorice la escritura relativa, legislación del Estado de Yucatán. De igual modo, en relación a que dicho instrumento se exhibió sin acompañar los documentos del apéndice, se considera que para la realización del acto jurídico que nos ocupa no resulta necesario para su firma que se reúnan previamente tal documentación, pues ello se refiere a los requisitos formales que deben reunirse para que un fedatario pueda sancionar un instrumento público, pero no a lo tendiente a su otorgamiento. Resulta orientadora a ese aspecto la tesis aislada del título Escrituras Públicas, fecha de las legislación del Estado de Sonora. En otro punto se aprecia que en la sentencia se tomó en cuenta lo establecido en la fracción primera del artículo 33 de la Ley de Instituciones, de la Ley del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Sin embargo, se considera que tal apreciación es incorrecta. Asimismo, el Código Civil del Estado no sujeta la validez de esa traslación a que la fecha de alguno de los documentos del apéndice sea de fecha anterior
a la escritura. Además de que tal situación no se traduce en la invalidez de dicho instrumento al ser un aspecto formal la integración de los documentos al apéndice, puesto que no se advierte que exista señalamiento alguno. En ese sentido, en la norma aplicada por la ACU, pues es una obligación para el notario, pero no condiciona la validez del acto. Esto último se sostiene ya que el ordinal 2173 del citado ordenamiento legal señala que la inscripción de los actos o convenios del registro público tiene efectos declarativos y no constitutivos, y su finalidad es de dar publicidad y no constituir el derecho. De esa manera, aún con lo establecido en el artículo 2174 del Código Civil de Yucatán, es de considerarse que tal situación únicamente produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza, en tanto que el embargo en el juicio ejecutivo mercantil se trata de un derecho personal de crédito a favor del demandado ejecutante, por lo que lo establecido en el numeral 33 de la citada ley no tiene el alcance para llegar a considerar como incierta la fecha de celebración del contrato de donación. Apoya lo anterior la jurisprudencia del rubro embargo. Es ilegal el trabado sobre un inmueble que está fuera del dominio del deudor, aun cuando el contrato privado de compraventa de fecha cierta por el que se transmitió no esté inscrito en el registro público de la propiedad a nombre del nuevo adquirente. Legislación del Estado de Michoacán. Por todo lo antes expuesto, se considera que el instrumento público en comento hace prueba plena y es apto para declarar procedente la acción de tercería. Apoya lo anterior la tesis con el título Tercería, procedencia de la. Por otra parte, por lo que hace al segundo elemento de la acción, se estima que también se encuentra acreditado, por cuanto que con la documental pública consistente en la copia certificada del juicio ejecutivo, se demuestra que se trabó formal embargo sobre el predio en cuestión. De esta forma quedó acreditado que el bien que conforma la propiedad de las menores de edad fue embargado en un juicio promovido en contra de su padre. En tal virtud, de conformidad con la escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2018, otorgada por los recurrentes en favor de las terceristas, se hizo constar la donación a su favor, lo cual indica que los apelantes llevaron a cabo la donación del bien inmueble del que se trata en favor de sus hijas. En tales condiciones queda acreditado el segundo elemento de la acción, puesto que se evidenció que en un juicio diverso, en el cual las terceristas no son parte procesal, fue embargado un bien inmueble del que éstas tienen la propiedad en razón del contrato de donación. De esa manera se advierte que en el juicio ejecutivo mercantil ya citado se decretó el embargo sobre el bien raíz que las terceristas acreditan tener la propiedad y en el cual no son parte procesal. Con base en todo lo expuesto y tomando en consideración que de las constancias se aprecia que el predio de que se trata, adquirido el 10 de septiembre de 2018 en el momento de su embargo, ya formaba parte del patrimonio de los menores de edad al haberse llevado a cabo la donación de dicho inmueble a su favor, por lo que es evidente que resulta fundada la tercería excluyente de dominio, por lo que hace la propiedad del dicho bien raíz perteneciente a las terceras opositoras. En tales condiciones, una vez se causa ejecutoria de la sentencia, se ordena levantar el embargo que versa sobre el predio antes descrito y ante lo esencialmente fundado del primer motivo de inconformidad planteado, se estima innecesario hacer pronunciamiento alguno, por lo que hace al restante, aunado a que no se considera necesario llevar a cabo la aplicación de la suplencia de la queja en favor de las menores de edad representadas por los aquí recurrentes, debido al estado de vulnerabilidad en que se pudieran estar, ya que su derecho de propiedad fue debidamente acreditado en el juicio de origen. Finalmente, en cuanto a la condena de cosas en esta instancia, resulta evidente que no procede la misma. Así, se propone, conforme a las razones y fundamentos antes señalados, revocar la sentencia definitiva impugnada. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado, gracias. Magistrada tercera. Ninguna observación, presidente. De la misma manera coincido en el sentido de que no hay manifestación adicional que hacer y en consecuencia pido a la señora secretaria se sirva a tomar la votación respectiva.
Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 207/2025, por lo que se revoca la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada por la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 833/2021. Ahora bien, continuando el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. Toca 135/2025. Recurso de apelación interpuesto por 2 personas morales por conducto de su apoderada legal en contra de los autos de fecha 27 de febrero y 21 de marzo, ambos del año 2025, dictados por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en autos del expediente marcado con el número 50/2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por diversa persona moral por conducto de su apoderada legal en contra de las personas morales apelantes. Señora magistrada tercera, si no existe inconveniente legal alguno, puede proceder con su proyecto. Gracias, secretaria. En sus agravios, las apelantes primero se duelen de una violación a los principios de imparcialidad, congruencia externa de las determinaciones jurisdiccionales y estricto derecho. Consideran se debió desechar la medida solicitada por ser improcedente, no decretar una que no fue solicitada, atendiendo al principio dispositivo de estricto derecho. Y en segundo lugar, por una incorrecta motivación al fijar la garantía de daños y perjuicios. Argumentan que se debe cuantificar atendiendo a cada uno de los conceptos de daños y perjuicios y no de manera general, así como que el sustento aplicado solo rige para los contratos mercantiles dentro del pago de mora. En la resolución que se pone a su consideración, se considera infundado el primer agravio, pues en cumplimiento con sus obligaciones jurisdiccionales, la juez de origen determinó la medida cautelar conducente para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que sea plena y efectiva, sin vulnerar el principio dispositivo de estricto derecho. El segundo motivo de disenso se estima parcialmente fundado solo en relación con la forma de fijar los daños y perjuicios, pues se debe fijar un monto tomando en consideración los posibles daños con base a la tasa de inflación anual del índice de precios al consumidor, INPC, y los perjuicios con base en la tasa de interés bancario de equilibrio, TIIE, a 28 días. Por lo que se propone reformar el auto de fecha 27 de febrero del año 2025 para fijar el monto de la garantía en 1.675.322 pesos con 37 centavos, moneda nacional, monto que resulta de sumar 429.248 pesos con 82 centavos, moneda nacional, por concepto de posibles daños, y 1.246.073 pesos con 55 centavos, moneda nacional, por concepto de posibles perjuicios. Monto que debe cubrir la parte actora, siendo que consignó previamente un cheque que ampara la cantidad de 766.515 pesos con 72 centavos, moneda nacional, con el que se cubrió la garantía fijada anteriormente, por lo que para cubrir el monto total deberá otorgar la cantidad de 908.806 pesos con 65 centavos, moneda nacional, para que surta efectos la medida cautelar otorgada, en el entendido que de no cubrir la totalidad de la garantía fijada, se procederá al levantamiento de dicha medida. Respecto al auto de fecha 21 de marzo del 2025, subsiste en sus términos por ser congruente con esta propuesta de resolución.
Muchísimas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. De la misma manera, por mi parte, no existe comentario alguno. En consecuencia, pido a la señora secretaria se sirva a tomar la votación respectiva. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. Respetuosamente, mi voto es en contra y en caso de aprobarse el proyecto, anuncio la emisión de mi voto particular. Gracias. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del proyecto presentado. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 2 votos a favor de los magistrados segundo y tercera y 1 en contra del magistrado primero, por mayoría de votos se aprueba el proyecto de resolución del TOCA 135/2025, en el que se reforma el auto de fecha 27 de febrero y subsistente el del 21 de marzo, ambos del año 2025, dictados por la entonces juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en autos del expediente marcado con el número 50/2025, con voto particular del magistrado primero. Ahora bien, continuando el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado primero. Toca 213/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 549/2025 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista en su carácter de deudor principal y de diversa persona física en su carácter de aval. Señor magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la incompetencia legal por declinatoria en razón de fuero, argumentando que al tratarse de un título de crédito que emana de la materia mercantil, es que el presente asunto debe dilucidarse ante un juzgado de distrito en el Estado. Analizados los autos del TOCA, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer el asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común, siendo que al analizar los 2 pagarés base de la acción, se observa que se debe atender a lo dispuesto por la fracción segunda del numeral 1104 del Código de Comercio, dado que en los documentos base de la acción se consignó que el pago de la cantidad otorgada al hoyo excepcionista se debería cubrir en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, es concluyente que el juzgado tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer el juicio de origen. Asimismo, se propone no imponer la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, o con mala fe. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede a la secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 213/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado como deudor principal ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 549/2025. Continuando el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo. Toca 218
2025. Recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de presidente y representante legal de una persona moral, en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de agosto del año 2025, dictado por la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 61 2023, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por una persona física por su propio y personal derecho y con su carácter de socio fundador de una persona moral, en contra de la persona moral apelante por conducto de su presidente y representante legal y diversa persona física como secretario. Señor magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente y, por tanto, confirmar la sentencia de primera instancia. Pues, en primer lugar, el apelante adujo que el ACUO incorrectamente consideró que en el asunto en concreto se estaba ante un procedimiento de exclusión, cuando en realidad se trataba de una separación voluntaria. Por ende, no le eran aplicables los requisitos legales de una exclusión. En consecuencia, afirmó la validez de la convocatoria y de la asamblea efectuada, argumento que resulta infundado, pues del análisis de las constancias procesales integrantes del expediente original, se advierte que durante la asamblea impugnada, un diverso socio le ofreció al actor su separación voluntaria. Sin embargo, fue el propio promovente quien mencionó que mejor lo expulsaran, y ante esa petición procedieron a su votación, la cual fue aprobada. Por ello, se concluyó que en el asunto en particular se estaba ante un procedimiento de exclusión. Además, se precisó que si bien la jueza natural en la sentencia apelada resolvió que el acto en litigio correspondía a una exclusión y o expulsión, siendo que dicha calificación resulta imprecisa, se realizó el análisis de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se precisó que en el asunto en concreto se actualizó una exclusión de socios. Teniendo en cuenta lo anterior, se verificó la ilegalidad de la exclusión efectuada en contra del impetrante del juicio de origen, toda vez que la parte demandada no acreditó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, así como las cláusulas 10ª y 11ª de las bases constitutivas de la sociedad cooperativa. Ello pues no se demostró la notificación personal dirigida al socio excluido en la cual se le explicaran los motivos y fundamentos de esa decisión, ni tampoco se le concedió el término de 20 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga mediante escrito dirigido al Consejo de Administración. Aunado a que la convocatoria que contuvo el llamado para la celebración de la asamblea en pugna no incluyó en el orden del día lo relativo a la exclusión del socio, en comento contraviniendo lo establecido en el artículo 36, fracción primera de la citada ley, así como la cláusula 35ª de las bases constitutivas de la sociedad, reiterando la ilegalidad de la actuación en disputa. En un diverso agravio, el recurrente alegó que, contrario a lo resuelto por la jueza original, no es exigible el requisito consistente en la publicación de la convocatoria en el diario de mayor circulación, pues el actor no acreditó la existencia de un periódico local con presencia en la localidad en la que se cometió la infracción del debate. Sin embargo, el mencionado alegato resultó desacertado, tomando en consideración que los socios fundadores de la sociedad cooperativa demandada voluntariamente reconocieron lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece la obligación de publicar las convocatorias en el periódico, específicamente en la cláusula 38ª de las bases constitutivas de la sociedad. Finalmente, con relación a las costas judiciales con fundamento en la fracción 4 del artículo 1084 del Código de Comercio en vigor, al haber sido considerado el recurrente en dos sentencias, condenado, preciso, el recurrente en dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, se le condenó al pago de las costas en segunda instancia. Es cuanto. Por lo tanto, la propuesta es confirmar la resolución recurrida. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado, gracias. Magistrada tercera. Suficientemente analizado. Por mi parte no existe comentario alguno adicional, por lo que solicito respetuosamente a la señora secretaria se sirva a tomar la votación respectiva. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente.
Señor Magistrado Primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor Magistrado Segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora Magistrada Tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 218/2025, por lo que se confirma la sentencia definitiva de fecha 28 de agosto del año 2025, dictada por la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente marcado con el número 61/2023. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. Toca 177/2025. Recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra del auto de fecha 11 de junio del año 2025, dictado por la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 432/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la apelante por conducto de su endosatorio en procuración en contra de una persona física. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En sus agravios, la apelante aduce que, a través de su endosatario en procuración, realizó en tiempo y forma las debidas diligencias para dar impulso procesal, además que existen promociones pendientes que la autoridad de primer grado debió acordar de oficio. En la resolución se estiman infundados los agravios, ya que efectivamente desde la notificación hecha el 22 de junio de 2023 del primer auto dictado el 12 del mismo mes y año en el que se admitió la demanda, hasta el 23 de abril del 2025, en el que se decretó la caducidad, transcurrió 1 año y 10 meses, sin que en el expediente de origen se reflejen actuaciones o diligencias de la hora recurrente, además de que no indica cuáles son las actuaciones que señala haber realizado. Tampoco se advierte que haya actuaciones que la jueza debió llevar a cabo y la impetrante no menciona cuáles son. En consecuencia, se propone confirmar el auto impugnado. Es cuanto. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado, gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. Coincido en que no existe comentario alguno más que hacer y en consecuencia solicito a la señora secretaria se sirva tomar la votación respectiva. Atento al anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 177/2025, por lo que se confirma el auto de fecha 11 de junio del año 2025, dictado por la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 432/2023. Continuando el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado primero, TOCA 223/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 566/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de los excepcionistas. Señor magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, ya que el juicio del que dimanda se trata de un asunto mercantil, concretamente un juicio ejecutivo mercantil sustentado en títulos de crédito, específicamente en 38 págares
identificados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosas mercantiles. En su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial. La controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil, por lo que el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de una persona juzgadora especializada en materia mercantil. Asimismo, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses de particulares, lo que acontece en el presente asunto, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Aunado a que en los 38 títulos de crédito de que se trata, aparece que los mismos fueron signados en la localidad de Mérida, Yucatán, precisándose dicha ciudad como el lugar de pago de la cantidad de los propios pagarés plasmada, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Por tanto, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán, siendo que la parte promovente del juicio que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, misma que turnó dicha demanda al juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida. Asimismo, en los 38 títulos de crédito se reclama, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de 1.150 pesos moneda nacional por cada uno, los cuales al ser sumados arrojan la cantidad de 43.700 pesos moneda nacional en concepto de capital o suerte principal. En consecuencia, atento al monto reclamado, el presente asunto no encuadra en el supuesto para que sea ventilado por la vía de oralidad, toda vez que dicha cantidad es inferior a la estipulada en el primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, siendo un requisito indispensable establecido en el primer párrafo del artículo 1390 ter 1 para que sea procedente el juicio ejecutivo mercantil oral. Por lo tanto, sí resulta competente la juez en turno para conocer por la vía del juicio ejecutivo mercantil. Por otra parte, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria que se refieren respectivamente a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerando sexto de esta resolución. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede a la Secretaría a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 223/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 566/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo. Toca 204/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física como administrador único y apoderado de administración de bienes, actos de dominio para asuntos judiciales, pleitos y cobranzas de una persona moral, ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 666/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por 2 personas físicas como apoderados generales para asuntos judiciales y administrativos, comprendiendo pleitos y cobranzas de una persona moral en contra de la sociedad excepcionista. Señor magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. En el presente asunto, la parte excepcionista argumentó que el conocimiento del litigio en particular le corresponde a un juzgador del ámbito federal. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados del Foro Común con jurisdicción en el Estado. Ello con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, vigente en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por leyes de carácter federal como lo son el Código de Comercio,
y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Foro Común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer del juicio ejecutivo mercantil de que se trata. Cabe precisar que no se propone imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Consulto si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda la secretaria a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 204/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 666/2024. Continuando el orden de la lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera, TOCA 199/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 966/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista y diversa persona moral. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El excepcionista estima que el procedimiento que antecede al presente TOCA se debe ventilar ante un juzgado federal. En la resolución se estima que la excepción opuesta es improcedente, pues aun cuando la litis se rige por legislación federal, en el presente caso solo se encuentran involucrados intereses de particulares, actualizándose la jurisdicción concurrente, quedando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, una local o una federal. En este asunto, la parte accionante optó por una autoridad judicial local, de modo que al presentar su demanda, la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado la turnó al Juzgado Primero Mercantil, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Máxime que en atención a la cantidad que se reclama en concepto de suerte principal, el asunto del que deriva el presente TOCA debe ser tramitado por la vía escrita, por lo que se propone confirmar la competencia de la mencionada juzgadora para conocer del juicio ejecutivo mercantil hasta su conclusión. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señora magistrada. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda la secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 199/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la persona física demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente 966/2021. Continuando el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado primero. TOCA 226/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física en su carácter de apoderado legal de 2 personas morales y por su propio y personal derecho ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 422/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física como apoderado general para pleitos y cobranzas de una persona moral en contra de los excepcionistas.
Señor magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración de las personas magistradas de esta sala resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que por razón de fuero planteó la persona física demandada. Esto por su propio personal derecho y como apoderado legal de las personas morales codemandadas en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra. En ejercicio de la acción cambiaria directa, fundada en un par de títulos de crédito de los denominados pagarés, con fecha de suscripción 27 de septiembre de 2024 en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En ejercicio de tal acción, el apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral demandante reclama, entre otras prestaciones, la cantidad de 4.417.871 pesos con 4 centavos moneda nacional, la cual constituye la suma total del valor consignado en ambos documentos. Lo anterior con motivo del incumplimiento que se le atribuye a la parte contraria respecto a la promesa incondicional de pago a la cual se suscribió. En tal contexto, habíamos verificado que las partes intervinientes en la contienda mercantil de que se trata son personas particulares y que no representan intereses del Estado. Con fundamento del artículo 104 constitucional, fracción segunda, se propone declarar improcedente la presente excepción. La calificativa antedicha se propone en mérito a que el dispositivo legal invocado establece la llamada jurisdicción concurrente, la cual permite conocer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distintas, ya sea federal o local, siempre que en la contienda mercantil planteada solo se afecten intereses particulares, quedando elección de la parte actora ante qué órgano acudir. Por lo tanto, en este asunto es concluyente que la competencia examinada surte a favor de un órgano jurisdiccional local, la cual quedó fincada a través de la sola presentación de la demanda ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, el día 27 de mayo de 2025, siendo que por cuestión de turno le correspondió conocer a la titular del Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Adicional se tiene con el estudio oficioso de los factores competenciales consistentes en la materia, territorio, grado y cuantía, se pudo verificar que dicha autoridad sí cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer del juicio de origen hasta su conclusión. En consecuencia, y no habíamos encontrado elementos que indiquen o comprueben que la cuestión accesoria en su estudio se haya promovido por de mala fe por la parte demandada excepcionista, se propone declarar que no hay lugar a imponer a esta última la multa ni la sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, respectivamente. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede la secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 226/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente 422/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo. TOCA 214/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 519/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista como deudora principal y una diversa persona física como aval. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que de la revisión del título de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna. Se observa que se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Si bien, por otro lado, si bien el documento base de la acción es de naturaleza mercantil regido por disposiciones de carácter federal como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, empero la jurisdicción para conocer de los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será competente el juez del lugar designado en el contrato para que el cumplimiento de la obligación, lugar señalado que es el de Mérida, Yucatán, por lo que se propone declarar improcedente la excepción y sostener la competencia del juez de origen para conocer el juicio ejecutivo de que se trata.
Por otro lado, no procede imponer a la excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que de las actuaciones del TOCA de qué se trata no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya opuesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda la señora secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 214/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 519/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. TOCA 206/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 376/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. La excepcionista estima que el juicio del que deriva este TOCA se rige por la legislación federal, por lo que es una autoridad judicial de dicho fuero quien debe conocer del asunto. En el proyecto se estima que la excepción opuesta es improcedente, pues se trata de la materia mercantil, ya que se pretende obtener el cobro de diversas cantidades a partir de la ejecución de un título de crédito, por lo que su trámite debe estar a cargo de una persona juzgadora especializada en la indicada materia, cuya jurisdicción comprenda esta ciudad al ser el lugar determinado en el mencionado título nominativo para el cumplimiento de la obligación contraída. En ese sentido, aun cuando la litis se rige por legislación federal, en la especie únicamente se encuentran involucrados intereses de particulares, por lo que se actualiza la jurisdicción concurrente, quedando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, es decir, si ante una local o una federal, siendo que el accionante optó por una autoridad judicial del orden local, de modo que al presentar su demanda en la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, se turnó al juzgado segundo mercantil, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Máxime que en atención a la cantidad que se reclama en concepto de suerte principal, el procedimiento de primera instancia debe ser tramitado por la vía escrita, por lo que se propone confirmar que la titular de dicho juzgado es quien legalmente está competente para conocer del asunto hasta su conclusión. Es cuanto. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda la señora secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 206/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 376/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo, TOCA 224/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 638/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarias en procuración en contra del excepcionista. Señor magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que de la revisión del título de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna y se observa que se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora de juicio acudió
a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien el documento base de la acción es de naturaleza mercantil, regido por disposiciones de carácter federal como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, empero la jurisdicción para conocer de los asuntos de esta naturaleza es concurrente a tratarse de una controversia entre particulares, en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, resultando de esta manera clara la competencia del juzgado de origen y se considera que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria que prevén los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierte que se haya opuesto a la excepción sin razón, con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. De no existir observación alguna al proyecto presentado, proceda la señora secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 224/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 638/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera, TOCA 208/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por 2 personas físicas en nombre, representación y en ejercicio de la patria potestad de sus hijas menores de edad de identidad reservada, en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada por la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 507/2021, relativo al juicio de tercería excluyente de dominio promovido por los apelantes en nombre, representación y en ejercicio de la patria potestad de sus hijas menores de edad de identidad reservada, siendo 2 personas físicas designadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado como representantes legales de las mencionadas menores en contra de las partes del expediente 872/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por una persona física por conducto de su endosatario en procuración y continuado por una diversa persona física como cesionario de los derechos adquiridos en este juicio respecto de la ejecución de sentencia ejecutoriada y que correspondían al promovente inicial, que es el demandado ejecutante, en contra de una persona física. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Primero, las apelantes señalan que la materia principal de la litis es determinar la ilegalidad de los embargos trabados sobre un inmueble, por no ser sus legales propietarias parte del juicio del que deriva. Señalan que con la escritura pública que contiene el contrato de donación del inmueble se acredita tal circunstancia, por lo que dicha prueba no fue valorada correctamente. Señalan que la juez pierde de vista que el registro público de la propiedad y del comercio del Estado de Yucatán tiene efectos declarativos y publicitarios, no constitutivos, por lo que la donación de referencia surtió efectos con plena eficacia desde su consolidación en escritura pública. Como segundo motivo de disenso, las apelantes afirman sufrir perjuicio por violaciones de derechos, y en el procedimiento por no aplicar al acuo el principio interpretativo en razón del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En el proyecto que se pone a consideración se estima fundado el primer agravio y parcialmente fundado pero inoperante el segundo motivo de disenso. Lo anterior en la inteligencia que con el contrato de donación que consta en escritura pública quedó demostrado con fecha cierta que el inmueble afectado por el embargo dejó de pertenecer a la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil y se sumó al patrimonio de las terceristas, con lo que se acredita el primer elemento de procedencia para una tercería excluyente de dominio. Además, se advierte una transgresión al artículo 14 de la Carta Magna, pues el embargo fue posterior a la traslación de dominio, afectado un inmueble ajeno a las partes del juicio que lo motivó.
con lo que transgrede a su vez el derecho real de las terceristas, siendo que el embargo es un derecho personal que solo puede ser ejercitado contra los bienes de la persona deudora, no al grado de afectar bienes con los que no garantizó su deuda, cuando estos ya salieron de su patrimonio, dando como resultado que el embargo trabado en un inmueble que no es del dominio del deudor sea ilegal, aunque el acto traslativo de dominio no esté inscrito a favor del nuevo dueño, por lo que de tal circunstancia no pueden valerse los acreedores quirografarios por no otorgarles el embargo un derecho real sobre la cosa embargada. En consecuencia, se propone revocar la sentencia recurrida para emitir una nueva en la que se declare procedente la tercería de exclusión de dominio, porque las terceristas probaron su acción y el demandado ejecutante no probó sus excepciones. Es cuanto. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Magistrada tercera. Ninguna observación. De mi parte tampoco existe observación alguna al respecto. En consecuencia, pido a la señora secretaria se sirva tomar la votación respectiva. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, A José favor. Rubén Ruiz. Perdón, a favor. Señora magistrada tercera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 208/2025, por lo que se revoca la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada por la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 507/2021. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo, TOCA 229/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 562/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. Señor magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que la revisión del título de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna y se observa que se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien el documento base de la acción es de naturaleza mercantil, regido por disposiciones de carácter federal como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, lo cierto es que la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares, en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado al anterior, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que sea cual fuera la naturaleza del juicio, será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, lugar señalado que fue precisamente el de Mérida, Yucatán, resultando de esta manera clara la competencia del juzgado de origen. Por otro lado, no procede la imposición de multa o sanción pecuniaria establecido en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte que se haya opuesto sin razón con propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede a la señora secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 229/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 562/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera.
Toca 212, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 939, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarias en procuración en contra del excepcionista en su carácter de deudora principal y una diversa persona física como aval. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El excepcionista en sus argumentos señala que es competente para conocer del juicio de origen un juez federal al estar regulado por el Código de Comercio, así como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que son leyes federales. En su defecto, podría surtirse la competencia a favor del juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con sede en Canacín, Yucatán, de conformidad con el artículo 1104 del Código de Comercio por corresponder con el domicilio de la excepcionista. En el proyecto que se pone a su consideración, se estima improcedente la excepción planteada con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el 175, 1094 y 1104, fracción segunda del Código de Comercio, el 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el 109 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismos que establecen la competencia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán, así como la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la jurisdicción concurrente para casos en los que solo se afecten intereses de particulares, tal como en el asunto en comento, aunado a que la parte actora eligió un juez del Fuero Común y el documento base de la acción tiene lugar de pago en la ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, se propone declarar competente a la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio hasta su conclusión. Es cuanto. Muchas gracias. De no existir observación alguna del proyecto, procede la secretaria a tomar la votación respectiva. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto en el TOCA 212, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 939, diagonal 2024. Continuando con el orden de la lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. Toca 215, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 179, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su carácter de endosatario en procuración al cobro judicial de una diversa persona física en contra del excepcionista. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El excepcionista en sus argumentos señala que el juicio debe conocer un juzgado de distrito del Estado de Yucatán, ya que dichos tribunales no tienen gran carga de trabajo, como si la soportan los tribunales del Fuero Común, para agilizar el proceso y además porque ello implicaría menos costo para las partes. En la resolución que se pone a su consideración se estima improcedente la excepción planteada, con apoyo en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al solo involucrar intereses particulares, en el presente asunto opera la concurrencia de jurisdicción, así como de los artículos 1092, 1093 y 1094 y 1104, fracción segunda del Código de Comercio, el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los numerales 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los artículos 109, fracción
sexta y 115 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismos que establecen la competencia de los juzgados del fuero común con jurisdicción en Yucatán, siendo que la parte actora eligió que a un juez del fuero común y que el documento base de la acción señala como lugar de pago la localidad de Tizimín, Yucatán, y en consecuencia se propone declarar competente a la juez segundo mixto de lo civil, mercantil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado para conocer del juicio hasta su conclusión. Muchas gracias. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede la secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 215/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente 179/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera, TOCA 217/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra de… Por cuestiones técnicas, haremos un receso. Se levanta el receso, se reanuda con la sesión. Solicito a la señora secretaria, a fin de superar la cuestión técnica, exprese nuevamente los datos del TOCA 217/2025, por favor. Sí, magistrado. TOCA 217/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra del auto de fecha 14 de mayo del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 503/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus apoderados en contra del apelante. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Perdón, ya, gracias. Muy bien. En el auto impugnado, la juez resolvió que no ha lugar a decretar la caducidad, ya que sí se impulsó el juicio, además de que estaba pendiente la resolución de la apelación en contra de la sentencia interlocutoria dictada con motivo de la excepción de falta de personalidad, por lo que era una cuestión previa cuyo resultado había que esperar y por ende interrumpía la caducidad. El apelante aduce que la parte actora no impulsó el juicio, ya que no pidió que se fijara fecha para la audiencia de alegatos. Además, señala que las tesis jurisprudenciales invocadas por la jueza para la interrupción de la caducidad no son aplicables. En el proyecto que se pone a consideración se advierte que los agravios planteados son infundados, pues la parte actora sí pidió la audiencia para los alegatos, pero la juzgadora no accedió porque se había interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria dictada con motivo de la excepción de falta de personalidad. De modo que sí se impulsó el procedimiento para que no operara la caducidad. Asimismo, se considera correcto que la juez esperara la decisión del recurso de apelación, ya que de acuerdo con jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la juez, constituye una cuestión trascendental para la consecución del juicio y se puede dictar una sentencia válida, siendo aplicables. En consecuencia, se propone confirmar el auto impugnado. Es cuanto. Muchas gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al respecto o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. Igualmente considero que está suficientemente expuesto el asunto y por lo tanto pido a la señora secretaria se sirva a tomar la votación respectiva. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor.
Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 217/2025, por lo que se confirma el auto de fecha 14 de mayo del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 503/2023. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. TOCA 225/2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física, por su propio y personal derecho y en su carácter de apoderado legal de una persona moral, ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 427/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de una persona moral, en contra de los excepcionistas. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. La parte demandada aduce que los documentos base de la acción son mercantiles, por lo que el juicio ejecutivo promovido es de competencia federal, debiendo ser ventilado ante la competencia de un juzgado federal y no ante la de uno del fuero común o local. En el proyecto se considera improcedente la excepción, pues la juez de origen es competente por materia, toda vez que la parte actora reclama mediante la vía ejecutiva mercantil, entre otras prestaciones, el cobro de una cantidad líquida como suerte principal proveniente de los 4 pagarés que acompañaron a su demanda. Por lo tanto, la controversia para su cobro es de naturaleza mercantil, debiendo conocer una persona juzgadora especializada en esta materia como la citada autoridad. Aunado al anterior, aunque la naturaleza mercantil de los pagarés y del juicio sea regulada por leyes de carácter federal, no implica que deba conocer del mismo un juzgado de igual ámbito, como pretende la parte excepcionista, puesto que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la competencia en casos en que se ventilen intereses únicamente de particulares podrá ser concurrente. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción opuesta y confirmar la competencia de la juez segunda mercantil para conocer del asunto hasta su conclusión. Es cuanto. Muchas gracias. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede a la señora secretaria a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 225/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 427/2025. Señores magistrados, se ha concluido con los proyectos listados para esta 14ª sesión ordinaria. Muchas gracias. Siendo las 14:02 del propio día de su inicio, 11 de diciembre de 2025, se declara cerrada la 14ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral.